La Unión Europea contraataca con nuevos aranceles a Estados Unidos, lo mismo que ha hecho Canadá. Estados Unidos se convierte probablemente en el gran perdedor de esta guerra comercial. ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis saber cómo han quedado los datos de inflación hoy y qué consecuencias van a tener inmediatamente la semana que viene de cara a la bajada de tipos o no de la Reserva Federal? Pues bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a Invertir en Valor. Ya sabéis que toda la actualidad de los mercados la tenéis aquí, así que como siempre podéis dejarme un like, un comentario, suscribiros y dicho esto, arrancamos. Bien, lo primero de todo vamos a empezar hablando de lo más importante, de lo que ha ocurrido esta mañana. La Unión Europea contraataca con nuevos aranceles a Estados Unidos. Estamos hablando de aranceles muy importantes por valor prácticamente de 26.000 millones de dólares. Estamos hablando de volver a poner porcentajes muy importantes a lo mismo que había puesto Estados Unidos. Es decir, estamos hablando del acero, estamos hablando básicamente de objetos, productos que tienen que ver con la parte manufacturera de la industria americana. Lo mismo han hecho los canadienses. De hecho, ayer Donald Trump muy agresivamente en sus redes sociales decidía cargar contra la decisión de Canadá. De hecho, incluso Donald Trump puso encima de la mesa subir los aranceles hasta un 50% a Canadá y, bueno, luego después de ese rifirrafe momentáneo, decidió dejarlos en tan solo el 25%. ¿Por qué? Porque Canadá estaba dispuesto a seguirle el pulso. Y eso, pues ya os digo, chicos, que puede suponer una auténtica debacle para la economía americana. ¿Por qué? Porque al final se están quedando solos, no pueden comerciar tranquilamente con los chinos, no pueden comerciar tranquilamente con mexicanos, ni con canadienses y ni mucho menos con la Unión Europea. Por lo tanto, cuidado, que ahora mismo parece ser que esa guerra comercial Donald Trump no la estaría ganando, ni mucho menos. Está debilitándose. ¿Y esto cómo se traduce en el euro dólar? Pues bueno, en el euro dólar y en el oro y prácticamente en todos los activos, debido a esta guerra comercial se está perdiendo una batalla muy importante. ¿Por qué? Porque el dólar, que parecía que era la moneda hegemónica, la moneda que todo el mundo debía usar para el comercio internacional, pues parece que esa posición la va a ir perdiendo progresivamente a medida que se aleje de los mercados naturales que tenía hasta hace prácticamente 2 meses. Y sí, cabe recordar, Donald Trump no llega ni a los 2 meses en la Casa Blanca y no paramos de tener noticias sobre él. Y claro, teniendo en cuenta esta guerra comercial, teniendo en cuenta que también vamos a tener una pérdida del PIB, como ya ha anticipado la Reserva Federal y como incluso hasta el propio Donald Trump, y ya os comentaba el lunes, estaba pensando respecto a que, pues en este caso, iba probablemente a haber incluso hasta una recesión en los Estados Unidos, pues muy lejos de ocurrir todo lo que debería de ocurrir, nos encontramos que la inflación no es que suba, por lo menos en estos meses, sino que incluso da un mejor dato de lo esperado y baja. Y eso hay mucha gente que lo ha leído desde el punto de vista de que, bueno, si baja la inflación, lo más probable es que si se acerca una recesión, la Reserva Federal decida bajar los tipos de interés. Y yo creo que esta es la noticia del día, lo más importante. La Reserva Federal no va a bajar, incluso con la bajada de la inflación, no va a bajar los tipos de interés. De hecho, si os vais al dot plot, es decir, el cuadro donde se ven las expectativas de bajadas de tipos de interés, tan solo hay un 1% de probabilidades de que la semana que viene la Reserva Federal baje los tipos de interés. Por lo tanto, perded toda la esperanza que en este caso el dólar no se va a debilitar o al menos no se va a debilitar debido a, en este caso, la acción de la Reserva Federal. En todo caso, se debilitará debido a los discursos continuados de Donald Trump para intentar, pues digamos, ¿no?, conseguir equilibrar esa balanza comercial que cada vez y con esta política se encuentra más difícil. ¿Y cómo trasladamos todo esto, en este caso, al euro dólar, al oro, al Bitcoin? Pues bueno, pues en el caso del euro dólar es cierto que el euro ha ganado muchísimas posiciones a expensas de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. De hecho, Europa ha conseguido, gracias a esto, no solamente por primera vez en su historia, un paquete conjunto de cara a defensa interna, sino que también ha reforzado sus lazos con China y ha reforzado sus lazos con Canadá. Por lo tanto, a día de hoy la Unión Europea, incluso como dicen algunos expertos, en este caso de Citibank of America, se ve como una oportunidad, o al menos las empresas europeas, como una oportunidad de inversión muchísimo más interesante de cara a los próximos años que incluso el propio mercado americano, que si bien es cierto estaba realmente caro, ahora pues incluso resulta menos apetecible con esta situación. Y esto pues lo que está haciendo es que el euro dólar
pues se fortalezca. ¿Por qué? Porque gana el euro y pierde el dólar. Aunque lógicamente hoy estamos viendo cómo el euro dólar retrocede. Y esto tiene que ver con lo que os he dicho, con la inflación. La inflación es cierto que ha bajado, pero la Reserva Federal no va a ceder y ya lo dijimos hace tiempo. No penséis que la Reserva Federal, por tener uno o dos buenos datos, va a permitir que la inflación se descontrole. De hecho, son conscientes que la guerra comercial en el medio plazo traerá inflación a Estados Unidos y, por lo tanto, pisar en este caso el acelerador en la bajada de tipos puede ser un error catastrófico. Y de hecho, en el gráfico que tenéis en pantalla, que es el 1090, probablemente era un precio que nadie esperábamos. Pero también tenéis que tener en cuenta que en este caso nos encontramos, por supuesto, en una resistencia, entrando en la parte más técnica, pero también tenéis que tener en cuenta que en el ámbito fundamental e importantísimo para vosotros, el dólar, en este caso, puede siempre y cuando Donald Trump baje la tensión, volver a ser igual de fuerte que estaba hace prácticamente 2 meses. Por lo tanto, cuidado que en cualquier momento puede haber un cambio de discurso. De hecho, ya os adelanto que yo sigo siendo tremendamente bajista en el euro dólar. No porque el euro no lo esté haciendo bien, no porque el dólar lo esté haciendo mal, como ya hemos visto, es una evidencia, sino porque desde el punto de vista fundamental, ya os digo yo que igual que la maquinita de imprimir billetes de Estados Unidos está relativamente controlada, la Unión Europea va a tener que desbocar y el gasto, y eso ya os digo que en el corto, medio plazo, va a suponer, pues ya os digo yo, que este gráfico que tenemos acabe llegando al 1,050. Eso es más swing trading, pero que sepáis que eso va a acabar ocurriendo a lo largo de este año. También, por otro lado, ¿qué es lo que nos queda para esta semana? Pues para esta semana nos quedan peticiones de subsidio de desempleo, en este caso inflación del productor en Estados Unidos y el IPC de Alemania. Y ya os adelanto que en este caso el índice de producción del IPC de Alemania pues va a permanecer bastante plano y la inflación del productor en Estados Unidos caerá como consecuencia de lo que ya hemos visto, que al final la inflación baja en los Estados Unidos incluso por encima de lo esperado. Esto, pues, ¿cómo lo podemos trasladar básicamente a esta semana? Pues yo trasladaría como próximos ataques a esta zona, es decir, el 1,080 o 0,85 y que nos dé un poco de relax de lo que hemos tenido todos estos días con el eurodólar. Insisto, siempre teniendo en cuenta que mañana o esta noche Donald Trump no decida, por obra y gracia de Dios, poner nuevos aranceles a alguien que no se nos haya ocurrido todavía, porque la lista, la verdad, es que se queda ya bastante corta. Por otro lado, desde el punto de vista de los indicadores técnicos, fijaros que si ponemos lo que son las bandas de Bollinger, ponemos el RSI estocástico en este caso, ponemos el MAC, fijaros lo que tenemos, no debería sorprender a nadie, tenemos una sobrecompra excesiva que ya la está pagando, es decir, ya la está descontando, ya está viendo el RSI una bajada y ojito, que ya ese MAC tan poderoso que teníamos empieza a mostrar signos de debilidad y de hecho ya tenemos la primera barra del histograma de debilidad. Por lo tanto, puede que estemos ante un cambio de ciclo teniendo en cuenta que ya hemos llegado a la resistencia máximos, teniendo en cuenta que el RSI estocástico nos dice que cae, el MAC dice que cae, pues bueno, desde el punto de vista técnico está claro y es de manual que el eurodólar debería de corregir. Por lo tanto, técnicamente hablando es correcto y por supuesto desde el punto de vista fundamental también es correcto esperar correcciones, no grandes pero sí unas correcciones que nos den unos precios más sostenidos en el medio plazo. Luego por otro lado el oro, ¿cómo nos vamos a olvidar del metal precioso? Fijaros, aquí lo tenemos. Hoy, ¿por qué sube el oro tanto? Bueno, el oro sube precisamente porque en este caso, en el ámbito internacional, ocurre que Ucrania ha ofrecido un acuerdo de paz y de hecho se ha sumado a la propuesta de paz, en este caso en Arabia Saudí, que me iba a confundir yo con Emiratos, pues ha aceptado la propuesta de Estados Unidos, o por lo menos el cese, el alto el fuego durante un mes. ¿Qué es lo que ocurre? Que los rusos han dicho que no. Y claro, esa guerra, esa paz, digamos, ¿no?, que se iba a dar durante los próximos meses, probablemente hubiera negociaciones hasta verano y se hubiera llegado a una paz, pues parece que está muy lejos de la realidad. ¿Y eso qué supone? Más riesgo. Todo el riesgo que había corregido el oro, en este caso, debido a pues, posibles acuerdos, ¿no?, o posible llegada a la paz a Ucrania,
pues se aleja y por lo tanto volvemos a máximos. Cualquiera me puede decir, ¿el dólar se ha fortalecido hoy? Por supuesto que se ha fortalecido, pero creo que unos datos de inflación no nos vienen a decir nada, porque bajar los tipos, pues ya era claro que nos iban a bajar, y hoy simplemente ha habido una confirmación, y lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania, pues ya os digo que adelanta esa subida del precio. De hecho, lo conocimos ayer por la noche y hoy se ha trasladado también al precio. Es decir, que realmente lo que estamos viendo es los efectos directos de una mala decisión a nivel internacional. Mala depende para quién, pero en este caso significa más riesgo geopolítico y por lo tanto el oro sube. Luego, por último, pues en este caso me preguntaréis, oye, Iván, ¿y el oro qué hacemos con él? Pues el oro estando en máximos históricos, teniendo en cuenta que puede que mañana Rusia vuelva a la mesa de negociación o incluso que Estados Unidos vuelva a dar financiación para presionar a Rusia y llegar a una paz respecto al tema de la guerra, ¿no? Es decir, volver a financiar a Ucrania, pues es que a mí me deja bastante intranquilo. Por lo tanto, yo el oro os diría que os alejaseis bastante de él, salvo que llegue a los 1950 aproximadamente y podáis buscar ventas haciendo scalping aprovechando el punto de máximos históricos. Por último, nos iríamos a Bitcoin, que yo creo que para mí es, creo, el mejor trade que ha salido esta semana, porque el euro dólar ha salido, todavía está en rango, pero el Bitcoin es que ha salido increíble. O sea, fijaros que os dije que la próxima resistencia eran los 76.000. Aquí la tenía dibujado. Y es que he llegado clavados a esa resistencia. Es decir, el Bitcoin ha pagado y ha pagado de manera sobresaliente, incluso con la caída de hoy. Fijaros que el resultado es de un 7% de rentabilidad en tan solo 2 días. Ya os dije que no había que meternos en esta zona, que era una zona muy amplia y que lo que más probable es que una vez llegara hasta esta zona deberíamos de comprar. Fijaros que coincidía con la resistencia, con salirse de Bollinger y por supuesto coincidía el rebote dentro del rango del precio. Como os comenté, esto iba a ocurrir. ¿Qué es lo que espero? Pues lo que espero es que Bitcoin, es cierto que ha tenido una caída muy importante, pero lateralice y en cualquier momento que se salga o vuelva a tocar esta resistencia a los 76.000, se volverá otra vez otra opción muy amigable de compra. Por lo tanto, dejad órdenes pendientes ahí porque no hay ninguna prisa. Como os equivoquéis en el punto de entrada del Bitcoin, ya veis que podéis acabar muertos en la inversión y por lo tanto lo mejor para vosotros es tener paciencia que sin duda alguna paga y ya lo habéis visto. Así que con esto me despido, espero que sea así de utilidad el vídeo. Como siempre, daros las gracias por estar ahí y mañana nos vemos con más. Un saludo y hasta la próxima.